Muy buenas tardes, estimados amigos de América Latina. En nombre del Instituto Nacional Argentino de Conciliación, Arbitraje y ANCA de Buenos Aires, Argentina, en nombre de la Fundación Atenea de Maestros de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en nombre también de Escuela y Grupo Multijurídica y también, lógicamente, en nombre de la Universidad Nacional UNEF de República Dominicana, de Santo Domingo, República Dominicana, de la Corporación, Instituto y Editorial Gamarra de Perú, y también de todas las instituciones, además, que están siempre tras Porque él me va a la organización de preguntar, estos póngame el micrófono eventos ahí. académicos y que tratamos siempre de poder hacerlos llegar hasta sus respectivos países con el esfuerzo y con la dedicación del equipo de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar esta primera participación y para ese efecto vamos a tener la grata presencia ya en estos momentos que estamos por iniciar de la doctora María Sofía Sagüez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, directora de la Diplomatura en Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Argentina. Es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, es investigadora y autora de libros en materia de derecho. Le damos el uso de la palabra y la cordial bienvenida a la doctora María Sofía Sagüez. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Es realmente un honor para mí estar con usted. Le agradezco especialmente al doctor Walter Ceballos Arango la invitación, al doctor Iliar la oportunidad de leer su interesante y robusta obra. Es siempre un placer para mí trabajar los temas de control de convencionalidad, responsabilidad internacional del Estado, eficacia del orden regional y universal de derechos humanos. Y siempre la eficacia en la tutela, siempre la eficacia en la protección se ve robustecida, se ve contribuida cuando la doctrina asume ese rol que debe asumir como fuente de derecho y brinda aportes que en pos de la claridad, en pos de la sistematicidad, en pos de dotar a todos los operadores jurisdiccionales, legislativos, administrativos, herramientas claras para aplicar el internacional de derechos humanos y para asumir un rol protagónico en la construcción de estándares más intuitivos. Voy a hacer tres referencias específicas, no tenemos mucho tiempo, quiero solamente citar algunas ideas. Quiero felicitar al autor, me parece muy interesante este tomo en concreto, que tengo entendido que es el tomo 2, volumen 3, para dejar en claro. Por varias razones. En primer lugar, porque de la misma manera que se dio en los otros dos primeros volúmenes, en este caso se marca claramente a lo largo de toda la obra el diálogo de fuentes que vamos a encontrar en el derecho internacional de los derechos humanos. Está marcada la referencia a jurisprudencia doméstica, jurisprudencia internacional, legislación nacional, instrumentos internacionales y cómo todas estas fuentes dialogan entre sí en la construcción de nuevos estándares. A veces algunas obras tienen la característica de enfocarse en una sola perspectiva, la perspectiva supranacional, la perspectiva doméstica, la perspectiva constitucional, y aquí, como ya nos había presentado el doctor Iliar, lo que se hace es una lectura articulada y colaborativa de los distintos órdenes en esto que Carlos Ayala Corao ha dado como nombre la convergencia decisional, una muy interesante obra que fue su tesis doctoral que presentó este año, y me parece que el tratado de control de convencionalidad del doctor Iliar se sienta en esta idea de una convergencia decisional, de un diálogo de fuentes, de un diálogo de intérpretes en la construcción de estándares. Sabemos que es muy fácil hacer collage de fuentes, pero aquí lo que se realiza es un diálogo. Las fuentes están interrelacionadas y eso me parece sumamente oportuno y adecuado. En segundo lugar, me parece también muy acertado los derechos que ha seleccionado. Si bien en la obra encontramos que hay distintas perspectivas, distintas metodologías, se habla tanto de derechos del debido proceso penal, tenemos también
la problemática de los embriones y su tratamiento constitucional o convencional, que es un tema que sabemos de notoria actualidad. Me voy a centrar en la referencia al derecho al honor, a la intimidad, estos clásicos derechos al honor, a la intimidad que estuvieron allí en la lectura primaria del derecho constitucional, en esa protección del ámbito de privacidad frente al Estado y que permanentemente reciben nuevas lecturas. A tal punto reciben nuevas lecturas que podemos citar esta decisión reciente de la Corte Interamericana en el caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia, esta sentencia reciente del 18 de octubre del 2023, que justamente a partir de honor, a partir de dignidad, construye un nuevo derecho que es la consagración en el sistema interamericano del derecho de autodeterminación informativa. Entonces, fíjense la importancia y la trascendencia, dedicar un tomo de la obra a analizar los distintos matices del derecho del honor, del derecho de intimidad, porque son derechos fundantes, son derechos que constituyen a su vez garantías de otros derechos, son derechos de cuyo núcleo se proyectan nuevos derechos y en este caso nuevos derechos tan trascendentes como es el derecho a la autodeterminación informativa en un estado actual donde la inteligencia artificial, donde el recurso a las tecnologías informáticas y de la comunicación pueden constituir una herramienta de suma trascendencia en la eficacia, por ejemplo, en la tutela de derechos, en la eficacia del Estado de Derecho en general, pero también presentan la necesidad de la advertencia por parte del Estado, por parte del orden convencional, de los posibles o no tan probables, sino existentes prejuicios que pueden haber en los algoritmos, en los bias, en la posibilidad de que el algoritmo replique estereotipos sociales discriminatorios. Entonces, volver al núcleo de qué se entiende por derecho al honor, cómo se protege en el plano legislativo, convencional, constitucional y qué derechos se desprenden de él, me parece que es una decisión sumamente acertada por parte del autor. Hoy en día el derecho al honor, el derecho a la intimidad, se ve acechado a través de mecanismos que tradicionalmente no concebíamos. Y muchas veces el ordenamiento jurídico nacional y convencional está siempre detrás del problema. La obra, al volver a ese núcleo vital de qué debe entenderse por honor, qué debe entenderse por intimidad y sus proyecciones, nos permite incluso adelantarnos a varios problemas, como hizo la Corte Interamericana, en este caso del 2023. Recordemos que era un caso donde se analizaba el derecho al honor, el derecho a la privacidad y sobre todo el derecho a la autodeterminación informativa frente a actividades de inteligencia por parte del Estado, ¿no? Un tema de suma actualidad para muchos países y en el caso de Argentina sumamente importante. De hecho, el año pasado hubo un juicio político donde se ventiló un tema de escuchas ilegales, etcétera. Entonces, un tema de suma actualidad. También fija allí la Corte Interamericana pautas sobre el acceso a datos públicos relacionados, etcétera. Y lo que establece es, en base al derecho a autodeterminación informativa, establece pautas obligatorias para todos los poderes públicos de cualquier nivel estatal, de cualquier país, del sistema sobre acceso y control de los datos personales en general y pautas específicas para los archivos de inteligencia. Entonces, primer punto, felicito el diálogo de fuentes. Segundo punto, felicito la selección de volver al análisis vital, troncal, basal, de qué debe entenderse por derecho al honor, al derecho a la intimidad, su múltiple proyección, porque es un derecho que o son dos derechos que nos permiten proyectar nuevas dimensiones de derechos. Y con esto quiero llegar a un último punto que en realidad es un interrogante para dejar abierto para el análisis, para nuevas posibilidades. Yo creo que esta obra trae mucha luz en la respuesta de ese interrogante, que es, ¿puede la Corte Interamericana crear nuevos derechos? Tanto en materia de familia, aquí en materia de derecho a la autodeterminación informativa. Una pregunta que está presente en la jurisdicción constitucional es, ¿puede la Corte Interamericana crear nuevos derechos? Quizá la primera pregunta antes de llegar a ese escalón es,
¿Realmente aquí está creando o está derivando derechos imprescindibles para la efectiva vigencia de derechos anteriormente ya reconocidos? El derecho a la autodeterminación informativa sería un derecho imprescindible para la efectiva vigencia del derecho al honor, el derecho a la intimidad. Pero esta es una primera pregunta que debemos responder a la luz en concreto de cada sentencia y por eso es tan fructífico el aporte de la obra que desmenuza la sentencia, la presenta en forma pedagógica a cada una de las sentencias, plantea los argumentos de manera sumamente clara, sumamente sistemática. Este es un punto muy positivo de este autor, ya nos tiene acostumbrados a su pedagogía. Pero nos permite realmente comprender qué quiso decir la Corte Interamericana cuando actuó en cada caso y también con referencia a las otras fuentes. Me voy a referir 3 minutos a la problemática de la creación de derechos por la Corte Interamericana. Como sabemos, la interpretación evolutiva existe en la Corte Interamericana desde hace varias décadas y sobre todo lo podemos poner en cabeza de la jurisprudencia de Antonio Cansado Trindade. Recordemos aquel caso sobre propiedad comunitaria contra Nicaragua, donde se creó justamente la idea de una propiedad comunitaria que iba a ser distinta a la noción de propiedad clásica, pero que exigía su respeto. Entonces, la interpretación evolutiva está siempre presente. Pero la interpretación evolutiva tradicionalmente se basó en dos conceptos. Uno, el principio de progresividad en el desarrollo de derechos humanos, en la posibilidad de extraer nuevos derechos de otros anteriores. Y en segundo término, en la necesidad de hacer una lectura del texto convencional acorde a las nuevas necesidades. Por ejemplo, de incorporar la posibilidad de afectación a través de bases de datos, de tecnologías de inteligencia y de comunicación, la afectación de derechos. Pero eso, cuando lo analizamos desde el punto de vista teórico, es una concepción afín a lo que se denomina en teoría la doctrina de la Constitución viviente o doctrina de la Convención viviente, que reclama una lectura del texto constitucional o del texto convencional ayornada a las nuevas circunstancias culturales y sociológicas es que se van a proyectar tanto la cultura como las nuevas circunstancias coyunturales se van a proyectar en una lectura más amplia de derechos. La doctrina de la Living Constitution o Constitución viviente o doctrina de la Convención viviente se basan en un elemento de legitimación básico, que es la doctrina de las generaciones. Cada generación le da a la Constitución o a la Convención una lectura más amplia en base a sus propios elementos culturales. Ahora bien, esta posición que la Corte Interamericana viene adoptando y que el ejemplo más paradigmático sería la opinión consultiva 24 del 2017 en torno al concepto de familia, tiene un problema. Como decimos, la doctrina de la Constitución viviente y de la Convención viviente se basa en el argumento democrático, en la existencia de consenso en la construcción de nuevos estándares. Sin embargo, como bien aclaró la Corte Interamericana en el caso de la familia, no había consenso social, consenso sociológico de reconocer el matrimonio homosexual en las mayorías de los países. Entonces, podemos hacer una lectura evolutiva que crea nuevos derechos, pero que no se legitima a través del consenso que lo apoye, porque claro, el consenso en ese caso no se consigue porque existe una cultura de discriminación. ¿Cómo se da la legitimación a esa respuesta? Podemos citar como ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un fallo también reciente, en el caso Fedorova contra Rusia, donde se analiza también matrimonio homosexual. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: no puedo basarme en el consenso sociológico, en Rusia es terrible la discriminación contra parejas homosexuales, pero toma como referencia el consenso entre estados. Utiliza el concepto de consenso europeo y a través de eso establece un tope mínimo, que es la no discriminación, por existir consenso europeo sobre eso. No es posible discriminar a las uniones homosexuales, pero el tope máximo, que es calificar o no a esa unión como matrimonio, sostiene que como no hay consenso, eso queda sujeto al margen de apreciación nacional. El último elemento que voy a traer es que esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se cumplió, mientras que la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana no logra cumplirse y en la mayoría de los países, salvo en Ecuador, y ha tenido un rechazo muy marcado en el caso de la Corte, la Corte de Panamá y el Tribunal Constitucional peruano,
donde dijeron la Corte Interamericana no tiene potestades para crear nuevos derechos. La gran pregunta sería, ¿cuáles de los dos estándares, recurrir al consenso europeo o recurrir al argumento de autoridad de la misma Corte, contribuye realmente en construir estándares tuitivos más generosos que realmente sean cumplidos y efectivos frente a los estados? Entonces, en resumen, consenso o protección, el dilema de los tribunales supranacionales en la actualidad, y la lectura que nos da el libro nos da muchísimo material en miras a obtener una luz en la resolución de este dilema. Nuevamente, Walter, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estos temas. Estoy ansiosa de escuchar a los próximos expositores. Muchísimas gracias, estimada doctora María Sofía Sagüez. Siempre un gusto, encantado de verla, de saludarla, querida maestra. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y por eso valoramos mucho más su presencia y siempre su colaboración con la Academia Internacional. Y bueno, qué mejor que ya tenemos al aire al doctor Néstor Alejandro Hilar para que él también pueda agradecerle. Adelante, maestro, bienvenido. No se le escucha, maestro, está muteado, disculpe. ¿Ahí se escucha? Perfecto, doctor, adelante. Bien, en primer lugar le quería pedir disculpas a la doctora Sague, pues me atrasé 5 minutos porque tuve un pequeño percance, pero brillante la exposición de la doctora. Yo quiero decirle que sigo mucho los trabajos de ella y de su padre, más su padre lo cito en varias ocasiones acá en el libro. Este, lamentablemente es una discusión que tenemos que darnos. Yo expliqué el otro día en una conferencia que di en México, que los jueces de acá, por lo menos en Córdoba, siguen dictaminando sentencias en base a libros que se escribieron hace 30 o 40 años atrás. Y hoy en día, el derecho al honor y el derecho a la intimidad, como bien lo puso en manifiesto la doctora Sáez, que es brillante, y yo la felicito, y le aclaro que sigo mucho la carrera de ella. Es más, voy a publicar un libro sobre el recurso extraordinario que me he basado en algunas de las conferencias de ella. Realmente una de las mentes más brillantes, y espero ver a la doctora algún día en la corte. Discúlpeme, pero es mi sentimiento. Le explicaba recién que los jueces de acá de Córdoba siguen fallando en base a libros escritos hace 30 o 40 años. Entre esos, uno de los libros, el de Zavala de González, que ya falleció. Y la verdad que no tiene nada que ver el honor y la intimidad que se explicaba hace 30 años atrás. El mundo ha cambiado en una forma impresionante. En aquella época no estaba Internet, por ejemplo. Lo mismo que el honor y la intimidad se han ayornado, ha crecido. Hay que estudiar mucho los fallos de la Corte Europea. Yo cito muchos fallos acá en el libro, ¿no es cierto? También de la Corte Interamericana, porque son los que van estableciendo los nuevos estándares de aplicación del honor y de la intimidad. También un poco vamos a hablar de la propia imagen, ¿no es cierto? Es decir, hay un nuevo paradigma en materia de honor, intimidad y propia imagen, que en general, no digo que algunos jueces lo conozcan, porque sí hay, pero en general no se conocen estos temas y vemos fallos muy errados, y yo creo que, bueno, un poco lo dijo la doctora, el libro lo que pretende es dar un poco de claridad en una materia que se ha tornado sumamente compleja, porque ya vamos a ver, por ejemplo, que muy bien lo aclaró la doctora, el honor ya no tiene tanto que ver con el hecho negativo falso, que era el honor de hace 30 años atrás. Hoy tiene que ver con otras cosas: control de la información, fundamentación de las resoluciones administrativas y judiciales. Por ejemplo, vamos a ver un caso del Tribunal Constitucional de Perú que consideró violado el honor porque a unos militares lo pasan a retiro y no se explicitan las causas. Fíjese, ahí no hay ningún hecho falso, ningún hecho negativo falso, ¿no es cierto? No hay ninguna falsedad. Y después está toda la corriente que viene de Lincens versus Austria, que es poco conocido, un fallo que es vital en este tema, que establece las diferencias que hay entre hechos, juicios de valor y opiniones, ¿no? Y bueno, ahí viene también la real malicia. Yo sinceramente, lo que a mí me hubiera gustado, que el Código Civil y Comercial nuevo hubiera contemplado en una forma más amplia. Yo ahí en el libro traigo un proyecto que yo hice oportunamente, estos derechos personalísimos de la dignidad.
que no son solamente el honor, la intimidad o privacidad y la propia imagen o la voz también, ¿no es cierto? Hoy en día hay como una explosión de los derechos de la dignidad. Para citar alguno, el derecho de la cláusula de conciencia, ¿no es cierto? Básicamente de los periodistas, la posición prevalente, bueno, todo lo que tiene que ver con la discriminación. Bueno, estaríamos horas y horas. Yo, cuando dé la conferencia, voy a hacer una pequeña parte general, ¿no es cierto?, que la hago en el libro para que se entienda un poco, ¿no es cierto?, el efecto declarativo. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Por ejemplo, que la Corte Europea dijo que tienen derecho al buen nombre comercial. Obviamente no pueden tener un honor subjetivo, pero sí puede haber, en cierta manera, un honor objetivo. Ya lo he dicho, ya vamos a ver los fallos. ¿Qué pasa con las personas públicas, que no son solamente los políticos o los jueces, ¿no es cierto?, sino, por ejemplo, los jugadores de fútbol famosos como Messi? Bueno, hay un sinfín de interrogantes nuevos, modernos, del derecho del honor que se desconocen. Nuestra judicatura se ha quedado con libros de hace 30 años que ya no sirven. Hay que explicar a los jueces, hay que hacer una tarea docente, decirle, mire, señor juez, está todo bien, pero el derecho del honor va por otro lado, la intimidad va por otro lado. Ha cambiado, está el control de información, como bien explicó la doctora, la autodeterminación informativa es uno de ellos. Están los problemas de las agencias de inteligencia. Fíjese lo que pasó en Inglaterra con un señor, el caso Peck versus Reino Unido. Fue grabado por una cámara porque tenía un cuchillo que en realidad no era para robar, sino que se quería suicidar. Y este hombre hizo un juicio, llegó a la Corte Europea y lo ganó. El problema de las cámaras, por ejemplo. Bueno, hay un sinfín de hechos. Es imposible atrapar toda la problemática del honor y de la intimidad, porque fíjese lo mal que está regulado en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, el honor y la intimidad están en el artículo 52 y lo reiteran en el artículo 1770. El 1770 contempla 4 hechos específicos, uno de ellos es la copia del artículo 11 de la Convención, pero termina admitiendo el legislador que se necesita una cláusula general, ¿no es cierto? Porque al final dice, o que perturbe de cualquier modo la intimidad. Eso es una cláusula general. ¿Para qué caemos en redundancias legislativas? Esos 4 hechos no hacen falta detallarlos, porque no son 4 hechos. Acá los jueces también caen en graves errores, también con el honor, creen que solamente hay violación al honor si están los 3 tipos penales que conocemos, ¿no es cierto? Injurias, calumnias y acusación calumniosa. No, no es así. Hay cuestiones meramente civiles, una broma de mal gusto, por ejemplo, que hoy da derecho a una reparación por violación al honor. Bueno, no los quiero cansar mucho, me voy a acotar un poco a la exposición. Quiero felicitar a la doctora María Sofía Sagués. Para mí es una jurista brillante. Yo la vengo siguiendo de hace años, doctora, así que no es de ahora. Yo soy un seguidor suyo. Usted debería tener un futuro en la Corte, si sigue así, porque además, mire, una de las cosas que me enseñó la doctora Sagués, por ejemplo, poco conocido esto, yo voy a sacar un libro sobre recursos extraordinarios, la arbitrariedad por inconvencionalidad. ¿Quién habla de ese tema? ¿Quién habla de arbitrariedad por inconvencionalidad? Nadie. ¿Por qué? Porque no se conoce. No se conoce arbitrariedad por inconvencionalidad. Y la inconvencionalidad, ¿hay que acotarse solamente a lo que dice la Convención Americana o hay que ir a los fallos de la Corte Interamericana? Hay que ir a los fallos. Un poco la doctora lo decía, ¿puede la Corte crear derechos? Bueno, está muy discutido eso, pero lo que es cierto es que la Corte tiene la facultad de interpretar la Convención. Y esa interpretación es obligatoria para los tribunales nacionales. Es decir, nadie puede discutir esto. El control de convencionalidad se hace sobre la convención, pero también sobre la interpretación. En fin, vivimos un mundo nuevo, un Estado convencional de derecho. Nuestra misión, yo he dedicado mi vida, litigo mucho en la Corte, en la Comisión Interamericana y en la Corte, al sistema interamericano. Nuestra misión un poco es esa, ¿no es cierto?, enseñar, difundir. Yo creo que con mentes brillantes como la doctora María Sofía Sagués, esa misión se va a poder cumplir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Néstor Alejandro Hilar.
por estos comentarios, a la brillante posición, como usted bien lo dice, de la doctora María Sofía Sagüez, y le agradecemos nuevamente, estimada maestra, y bueno, la invitamos a que nos acompañe a presentar a la segunda participación. Ya tenemos con nosotros la grata presencia del doctor Alfonso Jaime Lascano, de México. Él es doctor en Derecho Público, investigador nacional de CONACYT, es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Es además presidente del Colegio de Doctores en las Ciencias Jurídicas Iberoamericanas y destacado conferencista internacional. Le damos el uso de la palabra y la bienvenida al doctor Alfonso Jaime Lascano. Adelante, maestro. Buenas tardes. Primero que nada, agradezco al señor Walter Ceballos Arango por la invitación a estar en esta tertulia, en la presentación de un ejemplar más de la gran obra, de la vasta obra que tiene el doctor Néstor ya respecto al estudio del sistema interamericano de protección de derechos humanos. La verdad es que, primero que nada, pues mi felicitación, mi reconocimiento por su gran, sobre todo lo acabamos de ver, por la gran pasión del doctor Néstor Alejandro José Illar, eh, porque no solamente nos transmite a través de sus palabras escritas, sino a través del discurso, pues la importancia del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Hay algo que es importante y que se ha mencionado, y ya lo hemos comentado en otra ocasión. Hay unas determinadas, podríamos llamar, deficiencias estructurales. Y una deficiencia estructural en el plano educativo es que todavía el sistema interamericano de protección de derechos humanos no se ha sistematizado para establecerse como una disciplina de estudio, un campo de análisis. No se analizan anualmente los informes de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo para los 20 países que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, esa deficiencia estructural académica, pues claro que redunda en la práctica social, porque el derecho es un producto cultural y requiere pues que las personas estemos en sintonía a través de una educación progresista y sobre todo con la esencia de la protección de los derechos humanos. Por eso yo felicito y reconozco el trabajo del doctor Néstor Alejandro en estos tratados tan necesarios, tan importantes y tan completos de analizar diferentes puntos de los derechos humanos a través de casos reales, a través de la jurisprudencia, a través de generar doctrina tan necesaria. Como mencioné, el derecho es un producto cultural, entonces requiere también que conozcamos el nuevo lenguaje jurídico. Cuando se habla de control de convencionalidad o control difuso de convencionalidad, son palabras muy abstractas que a veces no se llegan a comprender, pero simplemente significan protección de derechos humanos con los estándares que se han ido creando en el sistema interamericano. Ahora, es obvio que el sistema interamericano ha generado estándares superiores de protección de derechos humanos de los países nacionales. Esa es la verdadera justificación de la existencia del sistema interamericano. La el poco desarrollo interno de los países y sobre todo que en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica los que violan más derechos humanos pues son los estados que en lugar de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. A veces cuando comparamos, no es bueno comparar porque son condiciones diferentes, pero cuando comparamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues vemos que está integrado por 47 jueces y que además sesionan permanentemente. Y en América, pues solamente tenemos 7 jueces y no sesionan permanentemente. Pero la Corte Interamericana, a diferencia del Tribunal Europeo,
ha creado una fórmula que tiene su sustento en el artículo 2 de la Convención, que es el control de convención. Recientemente falleció el doctor Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana mexicano, que en un voto concurrente empezó a hacer una analogía diciendo que si los tribunales constitucionales hacían control de constitucionalidad, pues lo que hacía la Corte hacía un control de convencionalidad. Ahí nació la idea de esa función de la Corte Interamericana y hoy, después del fallo del 2006, Almonadid versus Chile, se estableció pues que ahora todos los jueces de todos los grados, de todas las materias, tienen que ejercer un control difuso. Y entonces, esos 7 jueces que se encuentran en el corazón del sistema, pues no son los únicos jueces interamericanos, sino que todos los jueces de nuestros países son jueces interamericanos. Es importante también señalar que hay que romper un cierto lenguaje que considero que es importante y el autor de una u otra forma lo va planteando en su tratado, que como señalé, como el derecho es un producto cultural, requiere del lenguaje y muchas veces oímos y escuchamos constantemente decir que son órganos supranacionales. No son órganos supranacionales, son órganos convencionales. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien realiza un contrato de compra-venta, pues no está creando normas supraindividuales, sino está creando normas contractuales. Es bien importante esta semántica porque no es una imposición de un órgano, porque se pretende muchas veces desconocer los fallos de la Corte Interamericana, refugiándose en el concepto arcaico de la soberanía. Y entonces se requiere un lenguaje más claro, más sencillo, como lo utiliza el autor, lo utiliza la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. El corazón del sistema interamericano, desde mi perspectiva, y por eso es la importancia también que resalto respecto a la obra del doctor Néstor Alejandro, es hablar del control de convencionalidad. Yo platicando con jueces mexicanos, de repente les digo, bueno, ustedes realizan durante su práctica un control de convencionalidad y algunos hace años me contestan que no y les pregunto por qué. Pues porque no conocen la convención, pero tampoco conocen los fallos, inclusive los que han sido condenados nuestro país por la Corte Interamericana. Entonces se requiere de una tarea pedagógica, de una tarea académica importante para ir creando una nueva cultura jurídica cuya esencia sea la protección sin discriminación de los derechos humanos. Por eso celebro de manera constante cuando nos encontramos con obras como la que hoy se presentan, porque es una obra novedosa, es una obra actual, es una obra que nace de la realidad jurídica. El derecho es una práctica jurídica. Hubo una pregunta muy como detonadora, si la Corte Interamericana podría crear derechos humanos o protecciones a los derechos humanos. Pues yo creo que en una sistematización de todo el corpus juris latinoamericanos, como lo ha usado la Corte para proteger, por ejemplo, en Argentina, en el caso Comunidades La Cajoná versus Argentina, nuestra tierra, ¿no? Estableció que a pesar de que literalmente el artículo 26, que habla de los derechos económicos, sociales y culturales y no de los ambientales, también la convención protege el medio ambiente sano, pero también que el artículo 26, que no lo dice, protege el derecho a la salud, protege el derecho al medio ambiente sano, ya lo dije, a la alimentación,
a la identidad cultural, el derecho al agua. Entonces, de una u otra manera, en esa interpretación sistemática y viva, porque los derechos humanos es un concepto vivo. En ese sentido, en charlas con el doctor Néstor, hemos estado hablando, por ejemplo, en México, de el derecho a la honra. Yo le comentaba a él que en México todavía en algunos códigos penales, porque nosotros, al igual que Argentina, igual que Brasil, somos una república y entonces hay entidades, provincias o estados que todavía en sus códigos penales se encuentra la calumnia y la difamación como delitos. Sin embargo, los parámetros interamericanos establecen que la acción que podríamos ir para cuidar o para resarcir o para indemnizar un daño moral debe ser la jurisdicción civil. En ese sentido, a pesar de que hemos tenido órdenes de aprehensión en contra de gente por estos delitos, estos tipos que todavía se contemplan en algunas entidades del país, pues bien los jueces deben de realizar un control difuso de convencionalidad. Y en este sentido, nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia del sistema interamericano, siempre nos recordamos el caso de la última tentación de Cristo que obligó al Estado chileno a modificar su constitución. Y lo hizo. Actualmente a México la Corte Interamericana lo ha condenado y le ha exigido cambiar la constitución. Pero como no se puede cambiar de la noche a la mañana, porque también hay una lucha en el Congreso del país, porque estamos en épocas electorales, les da la responsabilidad a los jueces de que mientras se hace la reforma constitucional, pues no tomen decisiones arbitrarias, decisiones contrarias a los derechos humanos y que apliquen el control difuso de convencionalidad. Bueno, por el tiempo que se me ha concedido, pues no me resta más que agradecer la oportunidad de esta plática y reconocer en el doctor Néstor Alejandro José Illar, que ya lo he hecho en varias ocasiones y que me precio de conocerlo personalmente y ser su amigo académico y pues ha sido para mí muy importante su conocimiento porque a veces uno piensa que está solo en esa idea del sistema interamericano, de los impactos, pero cuando uno encuentra personas como él, se da cuenta que estamos en una revolución jurídica importante, en una revolución jurídica pacífica, cuyo eje central son los derechos humanos. Y en ese sentido, el doctor Alejandro Néstor es un guerrero, un insurgente que está luchando por cambiar las conciencias, pero además está dejando los instrumentos importantes que son este gran tratado que ha ido poco a poco desarrollando. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Alfonso Jaime Lascano, quien desde México ha aportado importantes conceptos respecto a la obra que estamos presentando y también al lanzamiento internacional de la misma, de este foro internacional, que luego tiene también repercusión en los diversos países. Pues nos acompañan amigos de Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana, México también, el país del doctor Alfonso Jaime. Nos acompañan amigos de Paraguay, le damos también la cordial bienvenida a las delegaciones de Perú, de Guatemala, todos ustedes bienvenidos. Estimado doctor, muchísimas gracias y por favor le pedimos que nos acompañe porque vamos a presentar en el orden de las exposiciones al tercer participante de esta jornada, recordándoles a los amigos que se van conectando, a los amigos participantes, que puedan silenciar sus micrófonos para evitar distorsiones durante estas exposiciones. Bueno, vamos a tener el grato honor de presentar al doctor Pedro Miguel Angulo Arana, de Perú. Él es magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor por la misma Casa de Estudios, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex fiscal adjunto supremo en el Ministerio Público del Perú,
y además también ha sido presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Perú. El doctor Pedro Miguel Angulo Arana, además de ser un gran abogado, paz decano del Colegio de Abogados de Lima, es también historiador y autor de importantes libros en materia penal. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra al doctor Pedro Miguel Angulo Arana. Adelante, maestro. Buenas noches con todos. Mi agradecimiento al maestro Walter por la invitación. Un honor poder estar en la presentación del libro del maestro Néstor Alejandro. También un honor conocer a la doctora Sahués, hija de Néstor Pedros, el maestro, a quien hemos leído mucho, y también al doctor Martínez Lescano. En realidad el tema me parece sumamente importante. Nosotros sabemos que los estados no suelen cumplir y es necesario que funcione la comisión, que funcione la Corte Interamericana y que desarrolle lo que son los derechos humanos y la manera de entenderlos. Lo que escuché de Néstor Alejandro en su país es lo mismo que sucede en el nuestro. Y no me dejará mentir el doctor Walter. La realidad es que en las sentencias que nosotros apreciamos se repiten dichos, afirmaciones de hace 30, 40, 50 años en el Perú. Es lo que nosotros vemos que sucede. Y sabemos que ya el derecho ha variado, que se dan sentencias que son muy ricas y que deberían de conocerse. En ese sentido, el libro es sumamente importante. Ojalá que podamos tenerlo acá en el Perú para poder consultarlo y difundirlo, porque es necesario renovar el conocimiento en materia particularmente no solo de la intimidad, que hoy en día está, como se dijo, muy afectada por los nuevos recursos tecnológicos, sino también el honor. Yo particularmente, y supongo que fue el motivo por el cual me invitó el maestro Walter, eh, trato de estudiar el concepto de lo que es el honor. Y en la práctica he encontrado otros conceptos como son el buen nombre, la fama, la honra, el amor propio, que también han sido trabajados en Latinoamérica. Y particularmente tengo una inquietud en relación al tema de la reputación, que yo sé que se le ha denominado tradicionalmente el honor objetivo, pero que yo entiendo que hay una evolución, hay un desarrollo y se da una diferencia en el tiempo. Es más, yo creo que el honor, por su naturaleza, está muy vinculado a la dignidad, una dignidad que antes le fueron negadas a muchas personas, ¿no? Aquellos que tenían honor en la Grecia, en la Roma antigua, eran los que podían aspirar a cargos, los que venían de ciertas familias, ¿no? De la de los Césares, la familia Juliana. En realidad, ellos eran los que tenían honor. Los pobres, el resto no tenía honor. Y más tarde, y en el medioevo, quien entregaba el honor era el rey. A quienes les servían les podía entregar honor y propiedades que se desprendían de ese honor. Y por eso es que hay quienes aluden al honor en términos peyorativos, olvidándose que hoy en día, a partir de los tratados internacionales, tenemos un concepto absolutamente distinto del honor y que no tiene que por qué ser vasallo, ¿no? Y lo tenemos que concebir con lo que antes fue la historia de este concepto. Y decía de la reputación que así como el honor en un momento dado fue vinculado a la libertad, ¿no? En la época antigua, hoy en día se vincula a la dignidad. Y el tema de la reputación nos parece algo diferente porque el tema es que así como el honor nace con la persona,
y un bebé tiene tanto honor como puede tener un anciano, y en el transcurso de esa vida no se altera, no aumenta, no disminuye. El tema de la reputación que está en la voz, en el reconocimiento de los demás, de los congéneres, de los semejantes, de las demás personas, es algo que sí puede aumentar, que sí puede adquirir determinado valor y se puede afectar. Particularmente en el Perú lo vimos en el caso del futbolista Guerrero, que tuvo un proceso, él demandó a una periodista en defensa de su reputación. Aquí el delito en el Perú se llama difamación, porque es el delito más grave, ¿no?, en relación a honor o reputación, dado que Guerrero entendía que él podía desarrollar su trabajo en lugares muy exigentes como podrían ser Europa, ¿no? En el fútbol alemán, en el fútbol español, en el italiano o en el inglés. Pero al decir que él no era responsable porque se había salido de su concentración antes de un partido con Brasil y que por eso el Perú había perdido, en realidad lo estaba afectando en su proyección, en su desarrollo personal, que es un tema que acá ha sido trabajado, ¿no?, por el maestro Carlos Fernández Cesarego, que él habla del proyecto de vida, algo que es dinámico y que está en las manos de la persona desarrollarlo o no desarrollarlo, porque se es libre para eso. Pero entonces el tema de la reputación se lo apreciamos de una manera distinta, vinculada a esa libertad de desarrollar mi desenvolvimiento, mis logros, que es diferente al honor, que es estático, que empieza con el niño y que aunque llegue adulto siempre habrá sido el mismo, que no puede aumentar ni disminuir. Y eso se entiende a partir de lo que es precisamente la convención, ¿no? Bueno, son temas que en realidad son muy importantes, que estoy seguro que todavía cabe desarrollarlos más. Me parece muy importante el poder distinguir juicios de valor, hechos, opiniones, particularmente a mí que he estudiado el tema de derechos humanos, inclusive en Costa Rica, en el Instituto Interamericano, por lo que también yo soy penalista, lo involucro siempre con injuria, con calumnia, con difamación. Y a mí, yo tengo una visión de que no se debe retroceder en la defensa del honor. Sé que por otro lado, a veces, no siempre, está la libertad del periodista, ¿no? El tema de la libertad de expresión, pero a veces también sabemos que hay periodistas que no tienen los mismos escrúpulos que otros y que se ponen detrás del escudo de la libertad de expresión. Desgraciadamente sucede mucho en el Perú, para defenderse y buscar que no sean controlados, que no se les demande, no se les querelle, cuando sí han cometido un exceso en relación a las personas. Y estamos, claro, se entiende, en un conflicto entre dos derechos fundamentales, ¿no? Y que supongo que deben haber sido tratados también porque es un tema sumamente relevante, tanto como la intimidad o los modernos desarrollos de los derechos humanos que se desprenden de la dignidad humana. Yo no tengo nada más que agradecer la invitación de que he sido objeto, aplaudir el libro que se está presentando y desear, ojalá, tenerlo en nuestras manos para poder eh, aprender y comparar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado maestro, doctor Pedro Miguel Angulo Arana, por esta brillante participación, poniendo un caso muy práctico, una casuística muy concreta, además muy conocida en el Perú internacionalmente también, porque en esta actividad que es el deporte del fútbol, pues esto rápidamente se hizo connotado.
y además indicarle a los amigos también que están el día de hoy en esta plataforma que el libro del doctor Néstor Alejandro Hilar pertenece al sello de la editorial Gamarra. En el Perú se está distribuyendo a nivel nacional y tengo entendido también que la editorial llega a otros países. Esto seguro que vamos a poder coordinarlo con los que deseen adquirirlo para ponerlos en contacto con el señor Gamarra, justamente el editor de esta gran obra monumental del doctor Néstor Alejandro Hilar. Muchísimas gracias, estimado maestro doctor Pedro Angulo, doctora María Sofía Sagüez, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Les pedimos, por favor, que ahora nos acompañen porque ya es el turno, la hora esperada de poder presentar al expositor de fondo. Nos estamos refiriendo al doctor Néstor Alejandro Hilar, que es el autor de esta obra monumental y en la cual nos hemos dado cita el día de hoy y nos estamos refiriendo al Tratado de la Convención Internacional de Derechos Humanos. En este tomo, sería el volumen 3 de una obra que va a contener 7 ejemplares. Ya justamente hemos tenido el grato honor de poder tenerlo en los primeros tomos y presentarlos a toda la comunidad jurídica internacional. Así que, sin más preámbulos, presentamos al doctor Néstor Alejandro Hilar. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias, querido amigo. También lo quiero saludar al doctor Angulo Arana y al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, a quien tuve la suerte de conocer el año pasado en Córdoba. Pues son mentes también jurídicas brillantes, tanto en México como en Perú. Vaya México que nos ha dado grandes cosas. Control de convencionalidad, Sergio García Ramírez, lamentablemente fallecido. Y otros grandes juristas como Ferrer MacGregor, el mismo doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, y Perú. ¿Para qué vamos a hablar de Perú? Otra tierra de grandes juristas. Bueno, quiero ser sintético, no los quiero cansar, porque a lo mejor a esta altura de la noche están cansados. Sí, quería aclarar un punto. La obra se está editando en el Perú, o sea que el doctor lo va a poder conseguir, el doctor Angulo Arana. También se está publicando en Brasil a través de la editorial Top. Bueno, vamos a hacer una breve síntesis de la parte general de los derechos personalísimos de la dignidad, ¿no es cierto? El artículo 11, que es el núcleo, el artículo 11 de la Convención. Vamos a hablar un poco del derecho al honor y vamos a hablar del derecho a la intimidad y del derecho a la propia imagen. Como ustedes se darán cuenta, estos temas son extremadamente complejos en el día de hoy, porque se han expandido a un nivel tal que, como yo les comentaba hace un rato, pretender estudiar el honor y la intimidad con libros escritos hace 30 años atrás es como la nada misma. Es decir, ese derecho al honor y ese derecho a la intimidad no existen en la realidad de hoy. Son contenidos totalmente nuevos que han evolucionado, ¿no es cierto?, conforme los fallos básicamente de la Corte Europea y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos dos tribunales son los que han hecho la punta en esta gran reforma, ¿no es cierto?, de tanto el honor, la intimidad como la propia imagen. Bueno, no los quiero cansar mucho, entonces vamos a hacer una pequeña introducción, porque estos derechos tienen una parte general. ¿Por qué? Porque los derechos personalísimos o humanos de la dignidad no están limitados únicamente al honor, la intimidad o la propia imagen. Hay muchísimos derechos personalísimos más. El Código Civil argentino, por ejemplo, reconoce 10, pero a su vez hay leyes especiales que contemplan otros, y hay nuevos derechos que se van conociendo, ¿no es cierto?, a medida que se va desarrollando la humanidad. Uno de ellos lo dijo la doctora Sagüez, el derecho a la autodeterminación informativa. Después está la posición prevalente de los abogados, los periodistas, la cláusula de conciencia de los periodistas, bueno, el derecho moral de autor. Estaríamos horas y horas hablando de esto. No los quiero cansar, voy a hacer una pequeña entrada entonces y pasamos entonces a ver honor, intimidad y propia imagen. Todo lo que está, todo lo que voy a disertar está en el libro, que obviamente es un libro moderno, ayornado, nuevo. No viene a suplir un déficit de mercado, ¿no es cierto?,
porque no hay mucho material, si ustedes se ponen a ver, no hay material moderno de honor, intimidad, propia imagen. Veamos entonces, voy a leer un poco el libro porque es muy largo y quiero ir rápido. Al hacer referencia a los caracteres de los derechos inherentes a la personalidad de la dignidad, es preciso mencionar la inherencia a la persona, puesto que estos derechos son personales y espirituales en el más estricto sentido del término, sin dejar de olvidar que complementan a los derechos personalísimos físicos, como la vida, la integridad o la libertad. Es un error muy grave que la gente cree, erróneamente, que se pagan reparaciones más altas cuando se violan los derechos físicos, como vida, integridad o libertad, y no es así. Yo he visto demandas millonarias por violar el honor, por violar la intimidad, por violar la propia imagen. Por ello, frecuentemente se les ha llamado también derechos personalísimos. Son esenciales a la personalidad espiritual, como hemos visto, nacen con la persona y se extinguen con ella, con la muerte natural, salvo excepciones derivadas del derecho o integridad. Sí hay un ruido raro ahí, Walter, no sé si se escucha bien. Sí, doctor, disculpe usted la interrupción. Por favor, Sí, repetimos a los amigos que están participando que silencien su micrófono para evitar ese tipo de interrupción. Disculpe, maestro, adelante, por favor. gracias. Los ordenamientos jurídicos no lo conceden, sino que se limitan a reconocerlos y declararlos. Tiene un efecto declarativo. O sea, la sentencia es meramente declarativa. La violación al honor existe desde que esa violación se consolida, ¿no es cierto? Puede limitar en forma restringida para salvaguardar el orden público o el patrimonio de terceros, en tanto y en cuanto resguarden el derecho natural, son leyes inmutables en el sentido que les daba Domat, ¿no es cierto? Siempre en conexión con la persona y su dignidad, son inseparables e insustituibles de la personalidad. Son derechos individuales y personalísimos porque es el interés público privado y con ello se protege, por ende rigen en esta materia normas de orden público, aunque hay un estrecho margen para la autonomía de la voluntad. ¿Dónde vamos a ver la autonomía de la voluntad? Bueno, por ejemplo, en un trasplante de un órgano de una persona que quiere ayudar a un familiar. Ahí necesita el consentimiento informado. ¿Dónde lo vamos a ver también? En el derecho a la intimidad, que se puede renunciar. ¿Cómo se puede renunciar? Bueno, si yo vivo en un piso, en un edificio que tiene 14 pisos y a mí me gusta tomar sol desnudo en el piso 14, no puedo invocar si pasa un helicóptero o un avión, ¿no es cierto? O de los otros edificios que me violan la intimidad, porque yo estoy renunciando, lo mismo que si fuera una playa nudista, ¿no es cierto? O sea, hay un margen para la autonomía de la voluntad, pero ese margen es limitado. En segundo término, son derechos subjetivos en el sentido clásico, es el orden público el que los garantiza a los fines de la protección, pues el objeto principal de aquella no es otro sino el sancionar o impedir las perturbaciones ocasionadas por otros particulares o el Estado. Son oponibles erga omnes a un bien estrictamente particular como es la dignidad humana que se manifiesta en el honor, la intimidad, etc. Y su violación da tanto a nivel civil como internacional a una indemnización sustitutiva que debería ser elevada según el artículo 63 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No rigen en esta vía los límites del derecho penal. ¿Por qué? Porque en Argentina, a raíz del fallo Kimmel, recién hablando de la difamación, la Corte Interamericana le ordenó al Estado argentino cambiar el Código Penal. Es decir, que no se pueda ir más a prisión en virtud de una calumnia, una injuria o una acusación calumniosa, que son las vías penales de violación del honor. Vamos a ver que la violación del honor no solamente se queda con las vías penales, también va a otras vías que yo las he denominado civiles. Bien. Tienen un valor que en muchas ocasiones comprenden los bienes patrimoniales clásicos, por ejemplo, el honor de un magistrado, un militar, la imagen de una modelo. Por otro lado, el Estado tiene el deber general de atención y de seguridad respecto de no violar sus ámbitos específicos y de brindar protección en determinados supuestos. También son derechos subjetivos que forman parte del derecho público de la libertad, al ser derechos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho constitucional. Se adquieren desde el nacimiento hasta la muerte natural, ¿no es cierto? Salvo algunos que coexisten después de muertos, ya vamos a ver cuáles son.
Se plantea que no todos los derechos a la personalidad derivados de la dignidad son innatos, o algunos de ellos, como el derecho moral de autor, no surge solo sobre la base de la personalidad, pues necesita la concurrencia de ciertas circunstancias. De hecho, como puede ser la publicación de una obra literaria o artística, lo mismo sucede con la llamada cláusula de conciencia, la libertad cátedra, etcétera, que insólitamente no han sido regulados en el nuevo Código Civil. Quiero aclarar un punto. ¿Qué es esto de la cláusula de conciencia? Un periodista que trabaja para un programa partidario, ¿no es cierto? En Argentina, por ejemplo, fue famoso un programa que se llamaba 678, que defendía las ideas del kirchnerismo, ¿no es cierto? Cuando hay un cambio de gobierno, ¿qué es lo que pasa? Obligan el cambio de la orientación política. Entonces, en ese caso, el periodista puede considerarse despedido ante la cláusula de conciencia. Bueno, son derechos absolutos o de exclusión, ejercitables y oponibles contra todos, erga omnes, ya sean los demás particulares, el Estado o cualquier ente público. Pero en cuanto al contenido, no son absolutos porque están condicionados por el orden público, la moral, y no pueden causar daño a terceros. Y además deben cumplir con los imperativos del bien común. Acá hay un tema interesante. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, en el caso que recién mencionábamos, el caso Peck contra Gran Bretaña, un hombre que armado de un cuchillo porque se quería suicidar, fue filmado por las cámaras de un pueblo en Inglaterra, y esa filmación salió en todos los medios televisivos. La cuestión es que el hombre hizo juicio en las instancias internas dentro de Inglaterra, le fue mal, lo perdió, pero fue a la Corte Europea y lo ganó. ¿Cuál fue el fundamento de la Corte Europea? Que no había ninguna cuestión de orden público en juego, porque por más que llevaba un cuchillo, no había todavía atentado contra su vida ni había cometido ningún delito. Bueno, por eso es interesante que ustedes conozcan esto, porque es amplísimo hoy en día el derecho al honor, el derecho a la intimidad, etc. En algunos casos son derechos exigibles a través de prestaciones activas al Estado, noción de vida digna, derecho al desarrollo humano, derecho a la salud, libertad de expresión, etc. O también exige conductas omisivas, preventivas o correctivas del Estado. Por ejemplo, en relación a la intimidad, la Corte Suprema de Argentina declaró la inconstitucionalidad de la ley de estupefacientes en el caso del consumo de pequeñas cantidades de droga para uso personal. Pero atento a esto, ese consumo debe ser dentro de la casa. Porque yo veo hoy, por ejemplo, mucha gente en plazas o lugares públicos fumando lo que ellos llaman un porro, ¿no es cierto? Eso sigue estando prohibido. Lo que la Corte dijo, dentro de la casa puede consumir pequeñas cantidades, nada más. Bueno, acá viene un tema interesante. Son extrapatrimoniales en forma inmediata, pues se trata de bienes ideales, no patrimoniales, representan un interés extraño a lo patrimonial, fuera del comercio de los hombres. No valorables en principio de dinero, sin perjuicio de que su violación da derecho a una indemnización sustitutiva que puede provocar daño patrimonial, ya sea lucro cesante o daño emergente o pérdida de chance, o activar también indemnizaciones extrapatrimoniales, daño moral o daño al proyecto de vida. También puede activar indemnizaciones laborales, como vimos recién, con la cláusula de conciencia. Algunos de estos derechos tienen un gran valor económico. Por ejemplo, la foto de una modelo, el derecho moral de autor, o sea, un plagio, tienen valores económicos enormes. Bueno, yo acá traigo en el libro traigo un proyecto de reforma del Código Civil para completar un poco el código, que es muy pobre en cuanto a derechos personalísimos. Se ha olvidado de regular, por ejemplo, posición prevalente, derecho al olvido digital, protección de la intimidad en redes sociales, real malicia, personas jurídicas, derecho a la salud, privación arbitraria de la libertad, etc. Bueno, ¿cuáles serían entonces los contenidos económicos? Vamos a dar algunas reglas y ya pasamos al honor. Son indisponibles y están fuera de comercio, pues el sujeto carece de disposición sobre los mismos, entendida como facultad o poder de realizar un acto que decida el destino del derecho haciendo dejación de su titularidad por renuncia. Esta regla, vimos, no es absoluta. La intimidad, por ejemplo, puede tolerar algún tipo de renuncia, pero el honor no. El honor es irrenunciable.
La renuncia es el acto jurídico que distingue el derecho por voluntad abdicativa, no traslativa del titular. La razón es la inherencia a la persona en cuanto forma parte de ella, lo que impide pensar en la abdicación. Lo que se podría reconocer el suicidio, la automutilación o el propio deshonor. Son inexpropiables e inembargables y son imprescriptibles. Lo que sí prescribe es la acción para reclamar la indemnización sustitutiva, pero ahí hay que hacer un análisis porque algunas veces son continuados. Por ejemplo, una ofensa que está en Internet, mientras no se saca la ofensa de Internet, ese daño es continuado. Distinto es cuando la ofensa viene en un medio radial o televisivo, es decir, lanza la ofensa en un solo acto. A partir de ahí sí corre la prescripción. Bueno, se puede usar la tutela anticipada para su protección. Dijimos que hay derechos que coexisten después de la vida, por ejemplo, el disfrute de la memoria del difunto, el acceso a la tumba, los derechos de los familiares directos sobre el cadáver, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Las personas jurídicas tienen honor, sí. La Corte Europea reconoció, vamos a ver, el derecho al honor objetivo y al buen nombre comercial. Tienen efecto declarativo. Bueno, vamos al honor entonces. Como se observa, si interpretamos correctamente la norma del artículo 11, recepta por derivación la división entre honor objetivo, o sea, la valoración que otros hacen de la personalidad ético-social de la persona, su contracara es el descrédito, y el honor subjetivo, que es la propia estima ético-social que tiene la propia persona. Su contracara es la deshonra. No hay que confundir descrédito con deshonra. Ambos merecen protección legal convencional, en el inciso tercero del artículo 11, ambos merecen indemnización civil o internacional si se vulnera. El honor no se puede determinar cuáles son los hechos que pueden ser violatorios del honor, porque hoy en día es inmensa la cantidad de hechos, es extremadamente amplia, ¿no es cierto?, de hechos que son hoy en día violatorios del honor, porque ya no estamos limitados al honor de hace 30 años, cuando era un hecho ofensivo falso, ¿no es cierto?, negativo. Yo decía, por ejemplo, que un señor lo vi entrar a un banco y lo vi robar, entonces el señor era un delincuente. Si era falso, me podían condenar. Hoy en día, vamos a ver, por ejemplo, el caso Escher y otros versus Brasil, caso de Russell versus Bélgica, caso Tristán Donoso versus Panamá, tiene más que ver con el control de información y con la fundamentación, ¿no es cierto?, de la resolución. Hay un caso interesante del Tribunal Constitucional de Perú, que si está el doctor Angulo Arana lo debería conocer, una sentencia donde la facultad discrecional de la Administración Pública de pasar a retiro por renovación a oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas, mediante resoluciones no motivadas y arbitrarias, se consideró lesivo del honor y la dignidad, puesto que las causas de cese no explicadas eran sujetos a la interpretación individual y subjetiva de cada individuo, además de truncar el proyecto de vida. Este es otro tema importante. El honor hoy en día está muy vinculado a lo que es proyecto de vida. Y cuando yo hago un juicio, ¿puedo reclamar daño moral y daño al proyecto de vida? Sí, porque la Corte Interamericana, en el caso de Loaiza Tamayo versus Perú, el doctor Angulo Arana lo debe conocer, dijo que el proyecto de vida, el daño al proyecto de vida es algo independiente, autónomo del daño moral. Y esto acá están los grandes estudios que citó el doctor de Fernández Cesarego, ¿no es cierto? Yo doy una definición de honor, quiero aclarar un punto, por ejemplo, acá hay una confusión muy grande. Una cuestión es la cuestión formal del honor. Por ejemplo, si en el año 1900 una mujer hubiera usado un traje de baño como que usan las mujeres hoy en día, seguramente esa mujer hubiera ido presa y hubiera sido calificada de prostituta, ¿no es cierto? Lo formal puede cambiar, son leyes arbitrarias en el léxico de DOMAT. Lo que no cambia es lo sustancial, porque si una mujer en el año 1900 vendía su cuerpo por dinero, lo mismo que en la actualidad, en estos casos estamos frente, sí, a una prostituta. Bueno, yo después acá un desarrollo vinculado a Santo Tomás de Aquino. La concepción jurisprudencial del honor es muy larga. Solo voy a hacer algunas referencias al caso Lingen versus Austria. ¿Qué diferencia entre un hecho
un juicio de valor o una opinión. Es muy grande la diferencia, y esto fue a partir de Lingen, que es un estándar que está muy consolidado, porque los hechos pueden ser ciertos o falsos, hay que probar en su caso la falsedad, mientras que las opiniones y los juicios de valor no son susceptibles de un juicio de veracidad. Por ejemplo, si yo digo que fulano de tal entró a un banco el día tal, a la hora tal, a robar, ese hecho puede ser verdadero o puede ser falso. Pero si yo digo que determinado juez me parece que no es transparente porque tiene una forma de actuar bastante oscura, esa es una opinión personal, ¿cierto? Por más que yo entiendo, y lo que ustedes van a decir, hay cuestiones que son muy difíciles de diferenciar el límite entre una opinión y un hecho. Bueno, algo poco conocido que trato en el libro, cómo se trata en el convenio de Roma, el derecho al honor. Está el honor de las personas públicas, ¿no es cierto? Que surge del caso Lingen que hemos citado. El buen nombre comercial de las personas jurídicas, caso Mike Inten Berlach de 1989, donde dice que la publicación de una serie de reportajes sobre la calidad de producto de una empresa partiendo de un hecho aislado que se mostraba como algo generalizado, atenta contra la reputación comercial de la demandante. Acepta el derecho al honor objetivo de las personas jurídicas. ¿Qué tiene el caso de Jakuboki contra Alemania también? ¿Qué consecuencia tiene esto? Que se puede reconocer un daño moral. ¿Cuáles son los límites que hay con la libertad de expresión y de información? La reputación ajena está considerada en el Convenio de Roma como un límite a las libertades de información y de expresión. Ojo con esto, esto no implica una desprotección del derecho al honor, pues esta protección se dará cuando el Tribunal Europeo aprecie que se ha producido una extralimitación en el uso de las libertades. Tanto la Convención Europea como la Interamericana no protegen un derecho al insulto. Acá hay muchos periodistas que se creen que son periodistas, tienen derecho a insultar. No, hay límites. Legitimación activa amplia, se reconoce el honor a las personas humanas, sean privadas o públicas, como las jurídicas. La distinción entre pública y privada no es baladí, advierte que cualquier persona tiene derecho a la vida privada o a la reputación. Si bien en la condición subjetiva de la persona ser pública o privada, puede derivar una mayor injerencia en sus derechos de la personalidad, como el honor. No así la intimidad conforme a la doctrina de la real malicia. En Europa hubo un caso interesante que era von Hanover, que era la princesa Carolina de Mónaco, ¿no es cierto?, que era hostigada permanentemente por los paparazzi. Bueno, tuvo que ir a la justicia para que le reconocieran que por más que fuera la princesa de Mónaco, o también tenemos el caso de Lady Di, pobrecita, que falleció por el acoso de los paparazzi, ¿no es cierto? Ellos también tienen derecho al honor y un poco también a la privacidad. Las opiniones ofensivas, en el caso de las personas públicas hay dos matices. Los límites serán más amplios en la medida que el ataque se centra en la dimensión pública del personaje, es decir, en el ejercicio del cargo o función y que sean opiniones vinculadas al interés público. No todos los personajes enumerados antes han de soportar un mismo grado de sacrificio de sus derechos, sino que los funcionarios lo han de soportar en menor medida que los representantes políticos. Ojo con esto, acá tenemos al doctor Angulo Arana, que ha tenido cargos públicos, ¿no es cierto? La Corte Europea hace una diferencia en las opiniones ofensivas. Luego venimos el balancing text, que es el balanceo. Generalmente, ¿con qué se balancea el honor? Con la libertad de expresión y la información. Bueno, acá un tema interesante es el animus. Hay que ver si se han realizado o cómo se han realizado las manifestaciones ofensivas. El Tribunal Europeo no ampara el animus injuriandi, pero sí el animus narrandi, el criticandi o el retrocendi. Es decir, ojo, hay que ver cuál es el ánimo. El retrocendi, ¿cuál? Injurias recíprocas. Uno me insulta y yo le insulto. Principio de veracidad, dijimos, recae solamente sobre los hechos. Difusión de las declaraciones puede hacer a través de medios de comunicación, internet o un grupo de personas. Principio de necesidad, para que la injerencia en la libertad de expresión e información
encaje en el artículo 10 del Convenio de Roma, es necesario que se corresponda con una necesidad social imperiosa que sea proporcionada al fin legítimo. Es decir, acá aparece el principio de razonabilidad. Bueno, yo critico después un fallo de la Corte Suprema Argentina que le dio protección de medio de prensa a Yahoo, ¿no es cierto?, y a Google, que todos sabemos que son empresas comerciales que tienen ganancias multimillonarias, ¿no es cierto?, porque la actora que se llamaba María Rodríguez era una famosa modelo, y si uno entraba a Google era direccionada a sitios pornográficos. Bueno, la Corte no le hizo lugar a la demanda equivocadamente. Vamos a la intimidad. En la intimidad hay tres cuestiones que son esenciales conocer. El derecho de la persona humana a elegir libremente el ámbito de su propia soledad. Proyecto, forma de vida. Nuevamente aparece el proyecto de vida, excluyendo a terceros y autoconfigurándola. Comprende el resguardo de injerencias arbitrarias de la libre autodeterminación física, psíquica, personal o familiar y el libre desarrollo de la personalidad sin mortificaciones de ninguna clase. Acá aparece una palabrita, mortificación, que puede ser una perturbación o puede ser algo más grave como un insulto. En el ámbito privado específico tenemos el domicilio, el lugar de trabajo, pero también tenemos la vía pública, como vimos en el caso Peck versus Gran Bretaña, libre de inmisiones. Acá viene otro tema moderno, por ejemplo, que los libros viejos no lo tratan. Las inmisiones son las injerencias arbitrarias que vienen de afuera, de la vecindad. El humo, el sonido, el agua, ¿no es cierto? Hoy se considera que son violatorios de la intimidad. Violaciones a los asuntos privados, a los designios, a las comunicaciones de todo tipo, sea soporte papel o electrónico, a los proyectos, a los papeles privados, sean electrónicos o soporte papel, imágenes, afectos o bienes de naturaleza inmaterial que deben ser libres de injerencias arbitrarias externas. A su vez, el derecho a mantener intacta, desconocida, incontaminada e irreversible la zona de vida privada, íntima, familiar o personal y el domicilio. Acá, algunos autores, para mí que no es algo relevante, distinguen si la violación es dentro del domicilio es privacidad, si no es intimidad. No, es lo mismo. Es intimidad o privacidad. El domicilio es un concepto jurídico indeterminado que tiene un componente activo y pasivo que debe ser delineado por doctrina y jurisprudencia. Acá viene el caso von Hanover contra Alemania, que es el caso de la princesa de Mónaco, que recién lo hemos citado. Bueno, le hemos comentado entonces los artículos 52 y 1770 del nuevo Código Civil argentino. En este último menciona 4 hechos y una cláusula general. Esos 4 hechos son el que arbitrariamente son entrometer en la vida ajena, es una copia del artículo 11, publique retratos, esto es erróneo porque esto es derecho a la propia imagen, que si bien está conectado con la intimidad, se lo considera hoy en día autónomo. Difunda correspondencia, mortifique a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbe de cualquier modo su intimidad. Acá ven la cláusula general. Yo digo, ¿para qué esta redundancia legislativa? ¿No hubiera sido más fácil directamente poner una cláusula general? Porque hoy en día son miles y miles los hechos que violan la intimidad. Bueno, no, después hago un raconto, ¿no es cierto?, de los instrumentos internacionales, de la historia del derecho a la intimidad, la protección de los datos personales, que es otro tema que es muy desconocido, ¿no es cierto? Cuando hay que hacer lo que se llama el amparo por habeas data. El contenido de la intimidad, bueno, un poco lo dijimos recién, ¿no es cierto? Tiene un núcleo tridimensional. Exclusión de terceros a que la persona no autoriza a compartir su ámbito domiciliario, su idea, su imagen, etcétera, la autoconfiguración libre del derecho y la exclusión de inmisiones o injerencias arbitrarias. Todo esto, supóngase, lo que es hoy en día con el tema de Internet. Esto ha explotado, por ejemplo, el spam, las cookies, el malware, típicos casos de violación a la intimidad que ha provocado Internet. Bueno, voy a terminar, doctor, porque si quieren podemos responder preguntas, porque es muy largo esto, podríamos estar 5 clases con esto. Voy a dar unas palabritas sobre el derecho a la imagen y a la voz.
El derecho a la imagen incluye la voz, o sea, la reproducción, al igual que los otros derechos personalísimos, sean físicos o espirituales, plantea una doble faz de acciones o omisiones. La positiva, en cuanto toda persona posee un derecho a captar, reproducir, publicar o difundir su propia imagen de acuerdo a su libre consentimiento. Mientras que el ámbito negativo es la facultad de la que goza toda persona humana de impedir la captación, reproducción, publicación o difusión de su propia imagen o voz sin su consentimiento expreso, lo que se agrava que estamos frente a un caso judicial, caso Egeland y Hansey versus Noruega de la Corte Europea. Este derecho es sumamente importante para aquellas personas que usan su imagen con fines políticos o comerciales, por ejemplo, los modelos o los políticos o las modelos, ¿no es cierto? Y no es necesario que la fotografía vulnere el derecho al honor para tener un derecho a la indemnización plena. En el caso de los menores, son los padres, convivientes o tutores quienes deben dar el consentimiento previo por escrito. Por supuesto que quedan, ya sé lo que siempre me preguntan, ¿quieren hacer todas las fotos o el uso de la voz cuando estamos frente a una noticia o a un acto de naturaleza pública donde prima el interés público, por ejemplo, un terremoto, un acto político? Ahí sí, no puedo decir, señor, ¿por qué me sacó la foto? Yo estoy en un acto de interés público. Pero ha pasado en Argentina, por ejemplo, una modelo, una famosa modelo que fue un domingo a la tarde a una plaza, le sacaron una foto y la subieron a las redes para sacar un valor comercial. Obviamente que ahí sí hubo una violación a la propia imagen. Termino con una pequeña acotación del honor. ¿Cuáles son las vías que se vulneran hoy en día al honor? Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Control de información, fundamentación administrativa y judicial de las resoluciones. Las vías penales clásicas, ¿cuáles son? La injuria, las calumnias y la acusación calumniosa. Las injurias es toda ofensa que desacredita, ¿no es cierto?, al honor de la persona, sea en su faz objetiva o subjetiva. Las calumnias es algo más especial. Ahí ya se le está imputando un delito de acción pública, ¿no es cierto?, derivado de acción pública al sujeto. Y finalmente, la peor de todas es la acusación calumniosa, porque ahí esa calumnia se transcribe un papel y se presenta a una fiscalía. Ahí ya hay un proceso penal. Los jueces tienen un grave error, que creen que si no se configura estos tres tipos penales, no estaríamos frente a una violación al honor. No. Hoy en día podemos hablar de que hay injurias civiles o cuasi civiles, por ejemplo, una broma de mal gusto, una filmación íntima, ¿no es cierto?, que se publica en las redes. Esto es típico cuando un marido despechado se pelea con la mujer. Veo que los celulares hoy pueden filmar relaciones sexuales, suben eso a las redes. Ojo que esto ya se está configurando como un tipo penal. Bueno, noticias falsas, vivimos la industria de la noticia falsa, no sea para denigrar a una persona o para sacarla del camino. ¿Qué mejor que publicar una falsa noticia en las redes sociales que muchos creen que es gratis y en muchos casos no es gratis, suele ser muy oneroso? Termino diciendo que en relación a la intimidad, que hay tres fallos que yo cito que son muy interesantes leer. Uno es el fallo Paola Krum versus Google y Yahoo, que se dio en Argentina, una modelo que se llamaba Paola Krum, que era muy famosa. Al principio, cuando empezó Google, uno ponía el nombre Paola y direccionaba a sitios pornográficos. Bueno, ese juicio lo ganó Paola Krum. Después está el caso Netlock, Saban contra Netlock en Bélgica, que es el caso de la violación a los derechos de autor que se hacen por Internet. Ustedes saben que hoy se puede conseguir cualquier libro en Internet. En la Internet profunda está todo. Si uno lo busca, lo encuentra. No hay libro que haya buscado que no haya encontrado. Bueno, ese caso Netlock trata ese tema, la violación al derecho de autor. Y el caso Costeja González, que es un tema re interesante, y se los comento rápidamente, con esto termino. ¿Qué pasó con Costeja González? Un español que vivía en Barcelona, que en una época de su vida que le había ido mal económicamente, tuvo que soportar una subasta. Esa subasta fue publicada en un diario que se llama La Vanguardia. 30 o 40 años después, Costeja González ingresa a Google, pone su apellido, y ¿qué fue lo primero que apareció? El diario La Vanguardia.
hizo todo el juicio en España, le fue mal, fue a la Corte Europea y lo ganó. Es un poco lo que dijo la Corte Europea, el derecho al olvido digital. Es decir, que una información que perdió actualidad y que puede causar daño a una persona tiene que ser removida. Obviamente que primero hay que poner en conocimiento, ¿no es cierto? En este caso era contra Google y Google España, ¿no es cierto? Al buscador para que tome las medidas. Si no toma las medidas, entonces ahí sí se puede iniciar un juicio que puede ser un amparo por habeas data y un juicio de daños y perjuicios. Bueno, espero no haberlos cansado mucho. Estoy dispuesto, si quieren, que responda preguntas. Les reitero que esto es amplísimo. Yo creo que el libro viene a suplir una necesidad que no hay material moderno. El derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen de hoy en día no tiene nada que ver con lo que era hace 30 o 40 años atrás. Sin embargo, nuestros jueces, nuestros abogados, siguen usando libros que están caducos. Yo, si un alumno mío viniera a rendir con ese material, le pongo un 0. Porque la verdad que yo he leído el libro de la doctora Zavala, en su época era muy bueno, pero hoy no existe. O sea, lo que ella dice no existe más. El mundo ha cambiado en forma rotunda, como decía la doctora Ságuez, la Corte Interamericana puede, a mi manera de ver humilde, crear derechos. O, si no, interpretar una derivación de los derechos que están existentes o un reconocimiento de principios generales del derecho. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos cansado. Muchas gracias, doctor Walter Ceballos Arango. Muchas gracias al doctor Pedro Angulo Arana, al doctor Lascano, Alfonso Jaime Martínez Lascano, de México, a la doctora María Sagués. Ha sido un honor para mí poder participar en esta charla. Hemos tratado de ser sintéticos, de tratar de explicar lo más importante. Esto es larguísimo, es muy grande esto. Y lo peor de todo es que las consecuencias nefastas que trae la ignorancia de estos temas después se traducen en juicios millonarios que personas humanas o jurídicas pierden hoy en día. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, estimado maestro, doctor Néstor Alejandro Hilar. Y bueno, yo desde acá, y así como todos los que estamos en este foro internacional y los que seguro van a ver luego, cuando se repliquen estas imágenes, pues le mandamos un fuerte abrazo o un aplauso, como ustedes, como lo deseen los participantes, por este gran aporte, este lanzamiento internacional que está haciendo usted de una gran obra y que seguro que va, como usted bien dice, va a llenar Muchas gracias. este gran vacío y esperamos que así sea, estimado maestro. Los saludan desde México, desde Colombia, Ecuador, de toda América Latina y de España también, por supuesto. Lógicamente también con el aval, con el apoyo y la felicitación del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, de la Fundación Atenea, de maestros de la Universidad Nacional de Córdoba, su universidad, el Grupo Multijurídica, Escuela, el Instituto Argentina de Negociación, Conciliación y Arbitraje IANCA y por supuesto la Universidad UNEF, la Universidad Nacional Evangélica de República Dominicana. Todas estas instituciones juntas para poder presentar esta gran obra monumental en el tomo 2, en el tomo 2 precisamente, el tomo 3, que es el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, Control de Convencionalidad. Y también importante, también las preguntas que nos estaban haciendo por interno, vamos a compartir por un momento solamente cómo lo pueden adquirir, cómo lo pueden conseguir. Ahí tienen el teléfono de los editores, que es Gamarra Editores, ¿no? Ahí figura con el código de Perú, porque es una editorial peruana en este caso, y que ustedes pueden pues pedirlo, adquirirlo al +51 994 477213. ¿No? Y esta información también va a estar a su disposición en todos los grupos, que tenemos por países de América y también en el grupo de maestros internacionales para que la mayoría de los catedráticos también puedan compartir la información con sus alumnos. Vamos a darle la oportunidad de repente de un saludo final. Tenemos todavía, creo, la presencia del doctor Pedro Miguel Angulo Arana y también del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano para ir cerrando ya esta jornada muy importante con esta magistral conferencia
que como bien lo dijo el doctor Nelson Alejandro, pues lamentablemente un poco corta por el tiempo, pero seguro que va a haber oportunidad para poder seguir desarrollando este tema tan importante que usted nos trae en su obra. Una preguntita. Adelante, doctor, por favor. Sí, sí, aperture su micrófono, gracias. Sí, no sé si me escucha ahí. Perfectamente, doctor, adelante. Sí, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que en primer lugar, halagado por la participación del doctor Hilar, quien es mi socio, colega y amigo, y me han invitado, a quien también le vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con la temática, pero ahora, antes de desarrollarla, a la pregunta estoy sorprendido por el deceso, el fallecimiento de un distinguido hombre del derecho del sistema americano, como lo es ni más ni menos que el doctor Sergio García Ramírez. Así que me ha sorprendido y hablo en primera persona porque he seguido sus publicaciones. Bueno, y por supuesto aprovecho también a saludarla a la doctora Sagüez, a quien le he citado en alguna oportunidad a través de un recurso extraordinario federal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus obras. Bueno, y vaya también mi saludo a los demás integrantes distinguidos, sobre todo especialmente a la gente de México y de Perú, a quien seguimos realmente con mucha vocación en los lineamientos, en los estándares que han generado en la Corte Interamericana a través de sus posiciones jurídicas. Y entrando de lleno a la pregunta al doctor Hilar, quería referirme y preguntarle cómo es la cuestión del honor cuando una persona ya ha sido juzgada, condenada y luego es difamada. Tengo presente el caso de Samantha Farhat, en donde era una persona que realmente se puede decir que en un primer momento se consideró que había sido una mala persona, después ha purgado su condena y después ha sido difamada y ha hecho unas presentaciones judiciales en donde tiene que ver que se ha ofendido de su honor. Sí, bueno, gracias, doctor Buenader, es un gran abogado de Catamarca, el que hace los mejores recursos extraordinarios, yo creo, de gran parte del país. En realidad no es Samantha Farhat, sino que es Natalia de Negri. Yo hablé con Natalia de Negri, ella me consultó para ir a la Corte Interamericana. Es un caso típico de aplicación del honor sobreviniente, porque, a ver, Natalia en su juventud, una persona que era descarriada, ¿no es cierto? Lucraba con su cuerpo, estaba vinculada al mundo de las drogas, el famoso caso, ¿no es cierto?, del jarrón de Coppola, el apoderado Maradona, ¿no es cierto?, donde ella estuvo involucrada. ¿Qué pasó? Años después ella se va a vivir a Miami, se vincula con una iglesia, creo que es una iglesia evangélica, hace una fundación, ¿no es cierto?, para hacer obras benéficas, y cuando necesitaba dinero fue a acudir a unas empresas. Cuando las empresas ingresan a Google e investigan su pasado, obviamente salen espantadas por el negro pasado, malos antecedentes que tenía Natalia de Negri. Ahí está el honor sobreviniente, que yo lo pongo en la conceptualización del honor, ¿no es cierto? Esa persona de malos antecedentes que después se cambia, ¿no es cierto? Vas a saber por qué razón, a lo mejor Dios la llamó, ¿no es cierto? No se sabe uno. Pero cambia, pasa a ser una persona valiosa para la comunidad, hace obras de bien, de caridad, rectifica su vida, no está más vinculada a la prostitución o a las drogas, en fin. Lamentablemente ella inicia un juicio contra Google para dar de baja sus antecedentes, ¿no es cierto? Y llegó a la Corte Suprema y le fue mal. Ella me consultó a mí si podía ir a la Corte Interamericana, yo le dije que sí. Yo lamentablemente, debido al exceso de trabajo que tengo, no le pude tomar el caso, me disculpé, pero desconozco si ella finalmente pudo ir a la Corte Interamericana. Pero es un tema poco estudiado, el honor sobreviniente. No se conoce mucho el tema, muy poco hay escrito, casi nada diría, y está bien que eso esté así, porque a veces las personas pueden cambiar. No es que si es un delincuente va a ser toda la vida un delincuente. Esa es la regla, por supuesto, pero puede haber una excepción.
Bueno, no sé si está contestado. Sí, No sé doctor, si muy amable. Muy bien, muchas gracias. Y ya vamos para ir dando culminación a este programa. Las palabras de despedida finales también del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano desde México. Adelante, doctor. Bueno, pues solo para nuevamente agradecer y felicitar al doctor Alejandro Néstor. Es una obra muy extensa, hay que dirigirla poco a poco, irla estudiando, nutriendo y desde luego también llegará el tiempo en que él tendrá que ir superando su trabajo, porque como él mismo lo ha dicho, el derecho es algo que evoluciona y estos conceptos que he manejado últimamente, muy interesantes, muy novedosos y que realmente es inmedible la realidad humana y que requiere que regresemos a lo que decían los romanos, que el derecho nace en el hecho y para solucionar los problemas hay que usar la prudencia, distinguir entre lo justo y lo justo. Y tenemos una herramienta pedagógica, didáctica en la obra que hoy se ha presentado. Así que nuevamente felicito al colega, amigo, querido Alejandro Néstor y le mandamos un abrazo desde México hasta Córdoba, Argentina, desde luego pasando por nuestros queridos hermanos también peruanos y a toda la gente de Latinoamérica, porque en el fondo somos uno y nos une el lenguaje y la cultura, y eso es muy interesante porque podemos reunirnos y comentar ese tipo de cuestiones por la posibilidad de estar unidos en Latinoamérica. Felicidades, un abrazo y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, estimado doctor Gracias. Alfonso Jaime Martínez Lescano, por este grato momento y además también por su participación en la primera parte de este foro internacional, que además ha sido la presentación internacional del libro del doctor Néstor Alejandro Hilar. Bueno, nosotros vamos despidiendo la jornada del día de hoy, muy contentos Walter, por haber tenido esta excelente participación. Doctor, disculpe. sí, quería agradecer al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que para mí, junto a Ferrer MacGregor y García Ramírez, son tres mentes muy brillantes de México. Le debemos mucho, Latinoamérica le debe mucho a México, muchísimo. Mire el nivel de profesionales, de maestros que estoy nombrando. García Ramírez, creador persona que reconoció el control de convencionalidad, nada menos. Ferrer MacGregor, una mente brillante, lo sigo mucho. Y el doctor, el maestro Alfonso Jaime Martínez Lascano, tuve la suerte de conocerlo en Córdoba, otra mente brillante, tengo uno de sus libros y bueno, solo me queda decir dos cositas. Gracias, México. Muy bien, excelente. Además, acá tenemos muchos amigos de México, de Chiapas, de Puebla, la misma Ciudad de México, ¿no? Que antes era el DF. Todos ellos siempre pendientes de esos eventos académicos. Saludar también a los amigos de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la casa, la alma mater del doctor de Néstor Alejandro Hilar. También saludar a los doctores de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, a los autores de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, nos acompañan también de la Universidad de la República de Uruguay, saludos también a la doctora Carol Mónaco, y así a todas las instituciones que siempre acompañan estas actividades académicas, estos esfuerzos que se realizan en pos de la difusión de la cultura jurídica y de la cultura en general. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta participación. Esta grabación va a ser también difundida a través de todos nuestros grupos en América Latina y España, y seguro que muchas personas van a disfrutar de estas excelentes ponencias que se han realizado el día de hoy. Nuevamente, felicitaciones, doctor Néstor Alejandro Hilar. Usted sabe que siempre coordinamos, hablamos, comentamos a diario con todos los grandes maestros internacionales del grupo de estudios y usted es uno de nuestros más representativos e insignes maestros. Muchísimas gracias, doctor, por este honor de poder haber presentado su libro en forma internacional
y que pues prosigan los éxitos para usted. Muchas gracias, muchas bendiciones, un fuerte Gracias. abrazo hasta Argentina, doctor. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, ¿eh? A pocos días del inicio de clases en la costa de Galápagos.